Buenas noches, soy Josías y el día de hoy vamos a ver el Salmo 37, versículo 4. El objetivo de estos videos principalmente pues es compartir un poco de lo que he visto a lo largo de toda mi vida. Y en este canal he hecho videos de música, creo que es de lo que más tengo. Principalmente que son tutoriales de cómo tocar los instrumentos básicos de la música pop y algunos videos de ciencia que he subido últimamente y demás, que pues en un principio fue como recopilar ah, cosas de la escuela y de ahí una cosa llevó a otra y pues así, aquí estamos ahorita. Entonces fue creo que 2022, mm, una sección de la pandemia, básicamente cuando me propuse empezar a compartir en mis redes sociales algunos versículos de la Biblia porque pues son versículos que me gustan mucho y me gusta mucho la música, entonces aprovechaba también para compartir algunas canciones que me gustaban y que sentía que cuando leía ese versículo o esa historia, pues sentía que encajaba bien esa canción. Entonces, en este caso, quiero hacer lo mismo, ya que en un principio me propuse hacer eso y no era de que copiar, pegar, sino más bien dar una descripción corta de a qué se refería esa historia o porque muchas veces este es el asunto principal. Muchas veces vemos que las personas comparten algo de que no sé, te ponen cualquier foto o algo así y te ponen un versículo de la Biblia, pero no entiendes el por qué, o sea, no entiendes ni siquiera qué es la Biblia a veces, o te dicen Juan, pero ¿quién fue Juan? Génesis, ¿qué es eso? Entonces, a mí me molesta un poco a veces cuando se sacan de contexto alguna historia o algo así para automáticamente tener la razón para cualquier cosa. Por lo tanto, el objetivo que yo tenía era este de mostrar un pasaje, pero decir el contexto. Entonces lo que yo tengo pensado es hacer eso mismo. Quiero estar dando el contexto de cada historia que vaya presentando en estos videos. Y no siempre van a ser historias, también pasajes. Entonces, en este caso, he decidido tomar un salmo. Ah, no voy a seguir ningún orden específico de que me ponga a leer todos un libro completo, sino porque para empezar la Biblia no es un libro solo, es una enciclopedia de muchos libros. Así que voy a ir cada tanto tiempo agarrando uno u otro que me parezca que tiene algo interesante que podamos analizar. Y no quiero que se piense que estos videos están hechos en tono religioso y así, porque es muy aburrido cuando vemos las cosas como algo que tenemos que hacer para cumplir. Quiero que más bien esto sea interpretado como información más que podemos tomar para entretenernos. Así como a veces estamos comiendo y ponemos un video de un análisis de un videojuego, una película o un resumen de un deporte o algo así, que sea algo parecido, algo casual y que dejemos de ver cosas de la Biblia como algo sacro y que tienes que leerlo de una sola forma y que tiene que ser una ley que te impusieron y que lo veamos más como algo parte de la cultura, pero no, pero que no represente un estilo de vida religioso, digamos, sino que representa algo que nos guste y que lo hagamos porque nos llame la atención hacerlo, porque realmente a mí me gusta mucho la lectura de todos los géneros y me gusta mucho de esta enciclopedia que es la Biblia, que tiene todo tipo de libros y todo tipo de historias. Algunas bonitas, algunas que no me gusta leerlas mucho porque son muy duras, pero en fin, ya quería entender qué es lo que quiero hacer con esto, entonces sí, vamos a entrar un poco ya de lleno.
Contexto inicial. Salmos es un libro básicamente de poesía y es como decir un cancionero. Hay muchos libros diferentes en la Biblia, hay libros que son más como históricos, otros que tienen mucha metáfora. En este caso, Salmos es un libro que está hecho a partir de muchos poemas y de muchas canciones que fueron recopilados a lo largo de la historia. Algunos escritos por músicos, otros por personajes pues, muy antiguos. En este caso vamos a leer uno que fue escrito por David. Entonces, ¿quién es David? David es todo un personaje. Dentro de la Biblia y del cristianismo se mira mucho la imagen de David, porque es alguien que fue una persona que podemos admirar mucho por unas cosas, pero realmente ah, fue, fue una mala persona por muchas otras. Voy a intentar ser respetuoso en algunas palabras porque sí, no estoy de acuerdo con muchas cosas que hizo y realmente es un muy mal ejemplo, pero para otras cosas fue un muy buen ejemplo. Básicamente David era un hombre multiusos, fue rey, fue militar, un militar de los buenos, general. También fue un joven pastorcito de ovejas que pues, cuidaba su rebaño. Y lo que más resalta para muchos es que era compositor de poesías, de canciones, y era un musicazo a lo que se cuenta en la historia, que tocaba el arpa principalmente, un instrumento de cuerdas muy clásico. Entonces, este personaje, David, pasó por infinidad de acontecimientos, muchas cosas malas que él mismo se provocó, que otras, bueno, eran circunstancias en las que tenía que haber pasado él para superar las pruebas así, como cuando era joven y todo lo que enfrentó contra el rey de aquel entonces, Saúl, demás, pero vamos a quedarnos con esta escena. David está aconsejando, está escribiendo esta canción, este poema en un tono de sé fuerte, mantente firme. Entonces vamos a enfocarnos en el versículo 4, pero vamos a ir a... Vamos a leer hasta donde va esta parte. Básicamente en la Biblia, cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo tiene un versículo que digamos, tu capítulo sería el capítulo de un libro y el versículo como que las subdivisiones que tendría el capítulo. Un segundo. Ok, proseguimos. Uh, Salmos 37, capítulo 37, versículo 1 al 4. Empieza. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados pronto, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Primeramente, como digo, David es una persona que conocía el mal camino y conocía el buen camino. Entonces, en su inmensa sabiduría, lo que te dice es mejor el buen camino que el malo. Y es por eso que partemos antes del cuarto con este contexto de que él te está diciendo, a lo mejor alguien malo va a avanzar más rápido que tú, pero no tienes por qué tener envidia a esa persona. No es bueno lo que él está haciendo ni el método que está usando. Y dice, porque como hierbas serán cortados pronto, como la hierba verde se secarán. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. En la Biblia muchas veces se va a decir la tierra. La tierra a veces vamos a verlo como un lugar en específico, otras veces simplemente como vivir en el mundo y en la vida que tenemos. Y te apacentarás de la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad?
nos vamos a poner platónicos aquí. Vamos a proseguir mejor. Y aquí llegamos al capítulo 4, al versículo: deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí vamos a tomar el concepto de la verdad. Estoy leyendo la Biblia Pescador. Migré en varias Biblias, una versión internacional, Reina Valera, y en otra versión de estudio. No me acuerdo cómo se llama el autor, bueno, quien da esas reflexiones. El asunto es que en todas las versiones viene la palabra deleite, que es la palabra clave. Siempre que leamos un texto hay que enfocarnos en las palabras claves, porque a partir de esas palabras va a salir todo. Entonces, brillan mucho los lentes. A partir de unas palabras surge toda la idea general. Entonces aquí la idea general es deleitarse. Deleitarse, según la definición, por ejemplo, de la RAE, te dice que encontrar el placer, y dices, ¿qué es eso que placer de anónimo? Y mira sinónimos, y todos los sinónimos te dicen la idea que tú ya tienes en mente: gozar, ser feliz, disfrutar. O sea, deleitarse. Entonces simplemente vamos a verlo como eso. Aquí lo importante es decir, ¿pero cómo? Dice, deleítate en Jehová. Aquí nosotros podemos decir que cómo te puedes deleitar en Dios. Cualquiera pensaría que poniéndote a orar, como te diría cualquier tía religiosa, o cualquier persona que creció en la vieja escuela en la iglesia, o alguien joven te podría decir, no sé, sirviendo en tu iglesia, tocando en una iglesia o algo así. Pero a veces tenemos este error de pensar que solamente hay una forma de disfrutar a Dios, y que es cumpliendo ciertas reglas. Pero realmente, cuando hablamos de Dios y de deleitarnos en Él, el primer mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Pero amar a Dios no es un amor romántico, sino que es algo más allá. Algún día vamos a enfocarnos plenamente en qué es el amar a Dios, pero Dios nos dio talentos. Vamos a irnos a fines prácticos. Nos dio talentos, nos dio la vida. Y si nosotros creemos en Dios, claro, cada quien puede tener una forma diferente, una perspectiva diferente de experimentar a Dios o de imaginar cómo es Dios. Pero al final de cuentas, dentro del pensamiento cristiano, que es en donde estamos enfocándonos, Dios tiene atributos, y entre esos atributos pues es una persona es alguien bondadoso. No voy a decir persona, no voy a encasillarlo. Es alguien bueno, es justo, es misericordioso, y entre todo lo que nos ha dado Él, que es el creador de todo, decimos que Él es una persona. Dije que no iba a decir persona. Decimos que Él es bueno, y que muchas veces decimos la voluntad de Dios es buena y perfecta. Muchos tenemos, a lo mejor es hasta un dicho popular de que, ay, fue la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiera. Entonces, cuando amamos a Dios, lo que estamos haciendo es aceptar lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos. Porque de aquí surge la segunda palabra clave, que la segunda palabra clave es: te concederá las peticiones. Te va a conceder, pero las peticiones, lo que yo quiera. Porque a lo mejor yo quiero una guitarra Stratocaster, ojalá, sería muy bueno. O no sé, puedo querer un millón de cosas, pero aquí retomamos la palabra verdad. Realmente lo necesito, realmente es bueno que yo tenga eso. Si nos decimos que Dios es bueno y es justo y todo esto, no podemos encasillar todo esto que estamos visualizando y estos atributos de un Dios así de grande a lo que nosotros queremos, y decir, sea la voluntad de Dios, pero que la voluntad de Dios sea algo que queremos nosotros. Si creemos que
la voluntad de Dios es absoluta y lo amamos, vamos a aceptar lo que Él nos quiere dar. Entonces, ¿cómo puedo desear lo que Dios desea y cómo sé que Dios no desea eso? O cómo sé que lo que deseo es únicamente mío. Pues aquí lo que nosotros dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y sí, lo más importante para nosotros, el primer mandamiento es amar a Dios. Entonces diremos que también Dios dijo, amen a sus semejantes como ustedes mismos. Y muchas veces te dice de diferentes maneras y con diferentes palabras, pero que la forma de demostrar de que lo amas es cumpliendo sus mandamientos. Y con mandamientos te pide amar a los demás. Entonces, si vemos el amor de Dios y nosotros nos pensamos, esto que yo quiero, ¿me va a beneficiar únicamente a mí o va a generar un bien para los demás? Podemos hacer eso y a partir de ahí vamos a empezar a ver un poco que si lo que nuestras peticiones son, surgen a partir del amor de Dios, surgen del amor que tenemos por los demás o surgen de lo que nosotros queremos. Y cuidado porque muchas veces lo que nosotros queremos puede hacerle daño a otras personas. A lo mejor yo puedo querer un amplificador muy grande, pero le va a molestar mucho a mis vecinos. Y ese es un ejemplo únicamente. Entonces, la verdad, ante los ojos de Dios y ante el amor de Dios, nosotros sabemos que las peticiones de nuestro corazón son buenas, son lo correcto. Como dije, cuando esto surge de lo que queremos para los demás también. Si nuestra verdad, nuestra definición de la verdad surge a partir de algo que queremos para nosotros mismos, vamos a ser egoístas y ¿cómo puedo decirlo? Bueno, básicamente eso, vamos a ser egoístas. Entonces, si nos deleitamos en Dios, ¿de qué manera lo podemos hacer? Bueno, a lo mejor a mí me gusta estudiar, entonces creo que estudiar es bueno. Me ayuda a mí como estudiante y sí, pero también pues le ayuda a mis compañeros de la escuela que yo sea un buen estudiante. Puede ser incluso un aporte para el profesor y me va a servir para en el futuro darle una mejor vida a mi familia. Y si tengo familia, pues prepararme con un mejor futuro para mis seres queridos. Por ejemplo, esto estoy diciendo es algo bueno, podríamos decir, porque no estoy viendo únicamente por mi bien, estoy viendo por el bienestar general. Entonces, a esto nos referimos y en parte esto se refiere a David porque David te dijo que no sientas envidia ni te impacientes. A lo mejor me molesta a la primera ver que otra persona haga algo que a mí no me gusta o que yo considere que no está bien, pero que le vaya bien y yo pues diga, ay, ¿por qué él sí y a mí no? O que igual a lo mejor yo haga algo y le moleste a otra persona y el culpable no es la otra persona y tampoco soy yo. O a lo mejor sí, probablemente. Pero ese no es el punto. El punto es, como dije, lo que nosotros digamos, nuestras peticiones tienen que ir de la mano y de lo que Dios quiere, pero si es lo que Dios quiere es porque es algo inspirado por Él. Y este es el punto clave de inspiración. Nosotros, cuando vemos la figura de Dios, de el fenómeno que ocurre cuando decides creer en Dios, o no, o a lo mejor puede que no creas en Dios, pero te parezca interesante la figura de Jesús, de Dios y demás, lo que hace es que te inspira. Y esto es lo que se dice el poder del Evangelio en el Nuevo Testamento, el poder del Evangelio para cambiar. Te, puede que te inspire eso, y eso es lo que te va a llevar a tomar la decisión de actuar y de tomar otros puntos de vista diferentes, de comenzar a respetar otros pensamientos que muchas veces pasa todo lo contrario cuando alguien
piensa que tiene la verdad absoluta, cree que puede decirle a todos los demás tú estás mal y así, pero lo correcto sería que nosotros no digamos yo tengo la verdad porque se me da la gana o porque agarré cualquier versículo de la Biblia y te digo la razón la tengo yo y tú estás mal, sino que ah, hay que partir siempre antes de irnos a dialogar y a pelear y a juzgar acciones o resultados. Mm, Como consejo personal, hay que partir de las intenciones. ¿Cuál es nuestra intención con lo que queremos hacer? E interpretar intenciones también. A veces ah, se presenta la necesidad y vamos a ver en algunos casos, cuando veamos otros versículos, otras historias, que va a haber necesidad de interpretar las intenciones de quien dijo algo para comprender al 100% estas historias. Entonces, ahora sí, ya para retomando el punto clave y ya terminar, deleítate en Jehová. ¿Cómo te vas a deleitar? Haciendo lo correcto. Como dice David, tú no te vas a deleitar si te vas por el lado corrupto, el lado malo, porque todo se regresa. Ay, sí, sonó muy como ley universal, como una frase de Facebook. Pero pues, ahí está hasta la película de Scarface, que lo que mal empieza, mal termina, no sé. O dice el refrán que el que hierro mata, hierro muere. Es lo mismo, sea por una cosa o por otra. Al final de cuentas, hay que mantenernos haciendo lo correcto. Es lo que nos diría David en pleno 2025, que no tengas envidia del injusto y demás, porque cuando hagas lo correcto, que será confiar en Dios, en Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué confiar en Él? Pues porque estamos viendo estos atributos, que son atributos buenos. Ah, Confía en Él y si te dice, haz esto, y tú miras que es algo bueno, ¿por qué no vas a hacer algo que está bien? Hay que actuar de la manera correcta, vivir en la vida cotidiana, nuestro diario vivir, buscando hacer lo que es correcto. Y de esa manera vamos a darnos cuenta de que estamos felices, nos estamos deleitando en la ley de Dios, en Jehová. Y su voluntad se hace y se conceden las peticiones de nuestro corazón, porque nuestras peticiones ya no son cosas egoístas que surgen de lo que yo quiero y lo que se me da la gana, sino surgen de lo que yo deseo para mejorar mi ambiente, para que mis compañeros, mis amigos, mi familia estén mejores. A eso se refiere todo esto. Entonces, ah, quiero que hagamos un ejercicio, unos días, de que cada acción que vayamos a hacer, pensemos en qué impacto va a tener para quienes estén junto a mí en ese momento y qué impacto va a tener un día después, porque eso nos va a poner a pensar un poquito y a lo mejor va a haber cosas que vamos a evitar hacer o va a haber cosas que vamos a hacer con más ganas, pero siempre procurar esto, tener una buena intención. Como dicen, la intención es lo que cuenta. Ah, por esta ocasión eso es lo que quería revisar y como vieron, no, tal vez no es algo muy reflexivo o así, o muy de dar consejos, pero más que nada el enfoque que tengo es ir retomando algunas historias que me parecen interesantes, algunos pasajes y, y pues sacar algo bueno, porque realmente, como dije, está llena, la Biblia está llena de libros bien interesantes y que fuera, si le quitamos esta cortina que a veces nos espanta de religión y rituales, ay, qué feo suena, y lo vemos como un libro más en un principio, y nos adentramos sin miedo a que estamos tocando algo ah, que nos pueda atemorizar, sino que lo vemos como un libro familiar o algo amigable con nosotros. Vamos a empezar a encontrarle el gusto y vamos a ver que hay muchas cosas que, analizándolas bien, muy importante tener buena comprensión lectora. Vamos a intentar desarrollar eso, que analizando bien todo,
siempre podemos aprender algo nuevo y que nunca es tarde para darnos cuenta que a lo mejor hay algo que no entendíamos bien o que simplemente podemos aprender algo diferente y nos puede aportar. Ese es el objetivo principal de todo esto. Así que, una vez más, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confiemos en que lo que hacemos uh, está bien, basándonos en que lo estamos haciendo por amor a nuestros seres queridos, porque creemos que Dios es real o porque creemos que sus palabras son justas, son buenas, y porque alguien nos está diciendo como David, alguien que ya vivió mucho, haz lo correcto y nosotros nos mantenemos en eso. Vamos a ver que nuestros deseos van a cambiar un poco y la voluntad de Dios es que hagamos lo correcto. Entonces, si Dios es bueno y es real y nos inspira realmente, a medida que cambien nuestras decisiones y nos enfoquemos en hacer lo que es justo, vamos a ver, como dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Muchas gracias. Y por último, como dije, me gusta mucho la música, entonces, en este caso les recomiendo escuchar la canción Ven y Deleítate de Marcos Witt. No me acuerdo cómo se llama el disco. Creo que era... No me acuerdo, pero la canción es Ven y Deleítate. La canta Marcos Witt y es básicamente este versículo así como viene, pero con música como reggae y está muy padre. Bueno, muchas gracias.